Nos vamos ahora a un contacto telefónico. Tenemos en la línea al intendente municipal de Las Varillas, a Mauro Daniele. Mauro, buen día, ¿cómo te va? Hola Andrea, buenos días, buen día a toda tu audiencia, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos post Navidad. Bueno, y en la Navidad hemos, a horas nada más, nos han informado desde prensa de la Municipalidad de Las Varillas esta decisión tomada ya de levantar la emergencia económica. Bueno, sí, más que decisión fue el trabajo, pudiéndolo hacer en todo el año, haciendo una administración ordenada, pudimos cancelar las deudas, poner en orden al municipio, fue parte de lo que veníamos trabajando, y más, sobre todo con la situación de pandemia que vivimos, este año que no se pueden hacer por ahí grandes obras porque estaba paralizado muchas cuestiones, o no poder hacer gestiones en Buenos Aires, en Buenos Aires o en Córdoba se optó por darle ese ordenamiento. Como dije en el momento que estaba en la campaña, lo que primero debíamos hacer en el municipio para poder tener un piso y empezar a trabajar era darle un ordenamiento, y bueno, a eso nos abocamos, pero no solo un ordenamiento económico, sino en muchas otras cuestiones que necesitaba el municipio. Pero básicamente, hablando de la emergencia económica, fuimos con el compromiso del personal de la municipalidad, con el compromiso de los vecinos que confiaron en esta gestión, y a pesar de la pandemia pudieron, esos contribuyentes que siempre pagan, que siempre están al día, gracias a ellos, y le demostramos a ellos que somos una administración en la que pueden confiar y que las finanzas están ordenadas del municipio. Y sobre todo que sepan que cada peso que entra al municipio por una obra específica va a ir destinado a esa obra específica y no va a ser derivado de ese fondo a otro lugar. Entonces, esa fue la respuesta que tuvimos del vecino con respecto a eso. Para entender este tema de lo que significa salir de la emergencia, digamos, la deuda que venía del periodo anterior ya fue totalmente pagada. Sí, hay deuda corriente que tenemos que son créditos a largo plazo, hasta en 300 cuotas, por ejemplo, 180 cuotas, pero son mínimas, ¿no es cierto? Mínimas, que ya vienen pagándose de gestión en gestión en otras oportunidades, pero los créditos pesados que teníamos, que eran a corto plazo, se pudieron pagar. ¿Esos créditos con quién los toman? ¿Con el gobierno de la provincia o con otras entidades? Bueno, había con el gobierno de la provincia, y también había muchos cheques emitidos. Había boletas procesadas sin emitir el pago, y había pagos emitidos hasta abril de este año, o sea, del 2020 había emitido, que tuvimos que salir esos cheques a poder pagar. Para más de un 60% de cheques que se habían emitido, de la cantidad en pesos, había alrededor de 12 millones de pesos de cheques emitidos, y lo bajamos un 60%, o sea que hoy nos queda una deuda corriente con proveedores prácticamente del mismo mes, o sea, va en el día a día. Estamos hablando de hoy, en cheques emitidos tenemos alrededor de 3 millones de pesos, pero es constante y se va pagando continuamente con cada uno de los proveedores. Más o menos, entonces, por mes hay unos 3 millones de pesos de emisión de cheques, para saberlo. Sí, también lo que pasa es que con esto tenemos que dejar también un poco de lado lo que son los planes de vivienda, ¿no es cierto? Porque los planes de vivienda tienen su caja específica, su casa aparte, ¿no es cierto? Y ahí sí hay mucho más emisión de cheques, que también bajamos en los plazos que tienen esos cheques por ahí rondaba 60, 90, 120 días. Nosotros hemos podido prácticamente de pagar desde que el momento se recibe la factura, el proceso correspondiente, y emitimos cheques a 15, 20 días, prácticamente es de contado el pago que estamos realizando. Así es. Mauro, te pregunto, porque vos venís del sector privado, ¿no? Una enorme experiencia en el sector privado, empresas importantes, y la primera vez que tenés esta oportunidad de estar en una administración
del sector público. ¿Te gusta, digamos, estar compenetrado con todos estos movimientos económicos? ¿Lo delegás totalmente en las personas de que disponés? Sí, pero el equipo completo está compenetrado. Sí, a mí me encanta. Bien. Me encanta tener ¿Vos ordenado todo lo que sea. Sos de números también. Sos una persona de números, digamos. Sí, pero porque en el negocio, sobre todo en lo privado y en lo público también. Si no estás viendo los números, estás haciendo cualquiera, ¿no es cierto? Tenés que tener los pies sobre la tierra. ¿Qué más quisiéramos hacer? Grandes obras acá, pero hay que tener los pies sobre o en un comercio, en una pyme, hacer grandes inversiones, pero tenés que realizar un trabajo arduo y saber que podés pagar cada uno de no cometer ninguna locura ni hacer ni delirar con las cosas que uno puede hacer. Pero sí, pero nosotros nos reunimos habitualmente y el equipo está informado y cada uno analizamos la forma en que se puedan dar las mejores condiciones para llevar adelante esta gestión. Bien, tenés ahí a la contadora Claudia Tartaglia, una persona con experiencia, firme también en sus convicciones, así que estás contento como ha desempeñado este cargo. Sí, por eso te digo, pero en general somos por ahí muy horizontal en este tema de consensuar cada uno de los temas. Claudia, el conocimiento que tiene Claudia es impresionante, pero todos aportamos parte de nosotros para llevar resultados a la gestión, ¿no es cierto? Y por ahí cada uno le da un enfoque desde el lado en el lugar que se encuentra. Insisto, el trabajo de Claudia es impresionante, pero todos tenemos participación en todas las áreas, opinamos. Bien. Y tratamos de sacar lo mejor de sí en esto. Como en la casa, como en la empresa, me imagino como en la municipalidad, para decir, para tener unos números más o menos al día, a veces hay que decir bastante que no. Sí, a ver, más que el decir, bueno, este año fue un año mucho fue un año muy difícil en todos los términos, ¿no? Pero no delirar, tener los pies sobre la tierra, a ver, hacer lo que se pueda hacer y que pueda hacer, no dejarle una deuda al municipio, mejor dicho, dejarle una deuda a cada vecino que sea impagable por querer traer algo que sea un delirio del intendente. No, todo lo consensuamos y tratamos de resolverlo en equipo. Bien, bueno, 2021, viste que ya lo tenemos ahí a las puertas, ya estamos entrando. Tenés, bueno, no sé si te animás a alguna expectativa, viste que es un año que también se presenta con muchas incertidumbres. Sí, a ver, uno primero quiere que termine este 2020, pero el 2021 tampoco, no sé, bueno, estamos viendo que ha desembarcado la vacuna contra el COVID y de a poco se va a empezar a vacunar, y creo que es una muy buena medida esta que se está llevando a cabo, y esperemos que esta pandemia se termine pronto para de esta forma poder trabajar como corresponda. Bueno, si bien en nuestra ciudad el movimiento económico y productivo es muy bueno, te diría excelente comparado, además si lo comparamos con otras ciudades como las nuestras, de la misma cantidad poblacional, estamos muy bien. Pero bueno, nos limitó mucho en las acciones que llevar a cabo, sobre todo en las acciones de obras, ¿no es cierto? Pero bueno, confiamos que este año va a ser mejor. Futurología no podemos hacer, como hablamos en una oportunidad. Alguien me preguntó si vos sabías que venía una pandemia y te postulabas, si nadie te iba a creer, más allá de que nadie, che, mirá que el año que viene una pandemia, no te postulen. Uno se iba a reír, este me está haciendo una burla, pero no, creo que es un desafío, fue un año de mucho aprendizaje, pero a su vez muy desafiante, y este año que se presenta no va a ser menos, pero esperemos que tengamos un poco más de libertad en la sociedad, y un poco más de libertad como gobernantes para poder realizar distintos tipos, no solo obras, sino eventos, reuniones, congresos de educación y tantas otras cosas que se pueden llevar a cabo. Claro, así es. Bueno, esperemos. Mauro, ¿ha recibido el apoyo? ¿Te sentís apoyado por el gobierno provincial?
con el gobierno provincial, bueno, lo mismo, un poco entendiendo lo que tenemos, lo que fue todo este año, sí, a ver, desde los sanitarios tuvimos un apoyo muy bueno, siempre estuvo presente en mandar todo lo que sea insumos de bioseguridad, o los hisopados, los test rápidos, todo lo que pasamos en esta pandemia, como así también, bueno, llevar adelante es el trabajo en conjunto que damos con el gobierno provincial y si lo va a hacer durante los 3 años de gestión que me quedan, es trabajar siempre a la par, por lo menos eso es lo que estuvimos hablando con el vicegobernador, del trabajo que debemos llevar adelante aquí, es fundamental hacerlo. Así que sí, el apoyo siempre tuve, insisto, me quedo dando vueltas en lo sanitario. Cada vez que requerimos algo siempre estuvo presente. Cuando en un momento hubo un faltante, solo bastó hablar con el gobierno de la provincia y sacarlo, y enseguida se puso a disposición. Y también este año el gasto sí, porque fue el gasto que tuvimos en el hospital fue enorme. Claro. Imagínate, sí, me imagino. Todos los insumos que mandan de provincia, batas, cofias, botas, guantes. Imagínate, pasan 60 y pico profesionales todos los días por el hospital. Claro. Y a cada rato tiene que cambiarse los guantes, y a cada rato tienen que cambiarse las batas, las cofias acá. Y eso es un gasto que no se ve, porque tal vez si no pasamos al frente o no entramos al hospital, no nos enteramos de eso, pero fue impresionante el gasto. Y bueno, y así mismo se logró, amén de esto, se logró bajar el déficit que tenía el hospital. Tampoco un hospital no va a dar ganancia, no es lo que se pretende, porque es un servicio a la sociedad, un servicio público, pero se bajó en cuanto al gasto. Cuando el año pasado terminó en un déficit cercano a los 9 millones de pesos, este año ronda la mitad. Entonces también hay un buen trabajo desde el hospital en la administración de los recursos, y brindamos asistencia a toda la sociedad, y no solo la nuestra, sino a los pueblos vecinos también. Sí, porque justo es un hospital que no es provincial, ¿viste? Pero es como regional, a pesar de que tiene regional, sí, pero dicen que es municipal. Sí, por eso. Sí, el 40% de la gente que recurre al hospital es de pueblos vecinos. Claro, mira vos. Sí, entonces, sí. Tenemos 60 local y el 40% de pueblos vecinos. Sí. Tendríamos que tener ese cambio de categoría, nos vendría muy bien. Bueno, más adelante, esperemos. Sí, pero bueno, será otro tema para pelear más adelante. Más adelante, con el gobierno de la provincia. Ahora no nos llegan las vacunas a nosotros, ¿no es cierto? Van a los hospitales regionales. ¿Saben algo ustedes? Ahora, mire, la información que tengo, que estuvimos viendo, la doctora Lupi y también el secretario de Salud, Jorge Cravero, me estuvieron informando. Aún no llegarían, pero los hospitales regionales están llegando. Sería la segunda entrega de vacunas, sería ya por los hospitales municipales, con el carácter que tiene el nuestro, ¿cierto? Es municipal, pero con formato regional. Claro, así es. En la práctica somos más que municipales, somos regionales. Exactamente. Nuestros los profesionales de acá, viste, que están en primera línea, los de salud, ¿los van a hacer ir a vacunar a San Francisco o no? Mira, todavía no recibí, sé que estaba esta mañana reunida, estaba en un Zoom la doctora Lupi, justamente por ese tema, y todavía quedamos a las 12:30, nos juntamos para ver qué le habían dicho desde... Bien, buenísimo. Desde salud de la provincia. Mauro, si te dan la oportunidad más adelante para vacunarse, ¿vos te vas a vacunar? Sí, ¿por qué no? También. No, primero, yo estoy igual que vos, yo no tengo ninguna duda. Yo me vacuno también, pero viste que hay gente que no se vacuna. Sí. Confío, bueno, eso es como todo, ¿no? Es una decisión personal, pero ¿por qué no voy a vacunarme? Primero voy a dejar el lugar a la gente, sobre todo que más lo necesite, y en el momento que me toque va a haber espacio para hacerlo, pero con mucho gusto me voy a vacunar. Muy bien. Bueno, de la experiencia, para terminar, de la experiencia esta de primer año, no solo en la gestión pública, sino en el cargo de intendente, y como bien decías vos, en el medio de una pandemia. ¿Qué es lo que más te gustó? Mira,
tiene, ¿cómo definirlo? Creo que fue un año, yo lo resumo de esta forma, que empezamos de un año que los primeros meses, bueno, estaba haciendo el conocimiento, ¿no es cierto? Y de golpe me da esta pandemia y creo que no se tome como egocéntrico ni nada, pero digo, como que la sociedad en sí necesitó un líder inmediato desde de esos días de marzo, que le diera una respuesta, ¿no es cierto? Que los guiara para ver dónde estábamos parados, porque estábamos todos desconcertados. Pero nos tocó no solo al intendente, le tocó al presidente, le tocó a los gobernadores, sobre todo los que arrancaban por primera vez. Creo que tuve que transformarme inmediatamente en alguien que la gente quería ver y escuchar todos los días o una vez por semana, que les dijera cuál era la situación que estábamos viviendo en la ciudad. Después, poco a poco, fue cambiando y fue mirando eso, pero fue un año de muchas tomas de decisiones que no estábamos acostumbrados, porque, a ver, ¿cómo te lo digo? No estábamos acostumbrados a que un intendente nos diera los permisos que podíamos tener, las libertades que podíamos tener. Es decir, vos abrías tu negocio a la hora que te levantabas, que se te ocurría, y lo cerrabas a la hora que te querías ir. Y este año tenías que pedirle al intendente a ver en qué horario te podía, primero que te dejara trabajar, y si te dejaba trabajar, en qué horario lo podía hacer. A ver, tuvimos que tomar decisiones de cuándo poder ir a visitar a un papá, a una mamá, a un abuelo, ¿me entendés? O sea, que no estábamos acostumbrados. Yo hablaba con otros intendentes que pasaron en gestión y digo, cuando después de ganar, digo, cómo hacían en el día a día, y estaban acostumbrados a otro tipo de atención con el vecino, de los reclamos de cable, de los reclamos de luz, de los reclamos de pavimento, de cordón cuneta, y eso viró, ¿no es cierto? No digo que no existió esos reclamos, porque sí están, y me parece bárbaro que existan, porque nos obliga a mejorar día a día desde el municipio, pero tuve otro tipo de cuestionamientos, de preguntas, de reclamos de distintos sectores de nuestra sociedad, para ver cómo podemos avanzar ante esta pandemia. Creo que, pero si yo siempre digo esto, si me tocó a mí, por algo es. Bueno, todos me dicen, ¿por qué año que te tocó? Y digo, y lo tomo para bien. Igual alguien tenía que estar. Igual, alguien debía estar en este momento dirigiendo a la sociedad, y no sé, con muchos errores, con aciertos, y lo pudimos sobrellevar a este año. Y lo veo como un año vivido, no perdido ni nada, de mucho aprendizaje. Y digo, si estoy acá es porque algo me puso acá, más allá del voto de la sociedad que me hizo llegar a este lugar. Pero lo veo que, digo, soy creyente y digo, por algo Dios me puso acá. Digo, por algo tengo que estar en este momento acá, cuando podría estar a lo mejor en mi casa o en mi negocio muy tranquilo. Y digo, me necesitaba acá y trato de dejar lo mejor de sí. Insisto, he errado, he acertado en muchas decisiones, pero con el pleno convencimiento de querer hacer las cosas bien, no de hacerle daño a nadie. Bien, muy bueno eso, y con el compromiso de estar respetando la voluntad popular, que es fundamental, ¿viste? Vos sos el intendente, como bien lo estás diciendo, y bueno, como todos tus colegas, en los intendentes de pandemia, que están, eso sí que están en la primera línea de todos los requerimientos de la gente. Sí. Y bueno, ya estamos terminando el 2020, que creo que en ese aspecto va a ser peor que el 2021, en el sentido porque había que salir de la sorpresa. Es verdad, al principio estábamos todos iguales. Bueno, ya por lo menos tenemos un poquito de experiencia. Nos pasó a todos. Experiencia, sí. Bueno, Mauro, muchas gracias, ¿no?, por el tiempo que siempre nos das. Y bueno, por favor, gracias a ustedes. Que tengas un buen fin de año. Si no te hablamos antes por la radio, seguramente nos vamos a ver. Y bueno, todos los éxitos para el 2021. Igualmente para ustedes, que sigan los éxitos y que le vaya muy bien. Agradecido siempre
por el buen trato cada vez que me ha tocado ir a la radio o que hemos hecho un llamado telefónico. Cuando existen profesionales como ustedes así, y con cada uno de los profesionales de nuestra sociedad, da gusto hablar, ponerse a charlar, dar notas, porque siempre brindan esa calidez en la entrevista que hace que uno pueda explayarse muchísimo en la radio, sobre todo para llegar la comunicación hacia el vecino. Claro, totalmente, muy bien, así es. Bueno, gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo grande, que tengan feliz año nuevo. Igualmente. Chau, chau, Mauro.